Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a la primera jornada de socialización del doctorado en educación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Mérida. Esta jornada se titula Remembranzas epistémicas desde la ruta doctoral en Ciencias de la Educación. Es por eso que mi ponencia trata sobre 7 mitos y 3 errores en la elaboración de las tesis doctorales. Mi nombre es Fidias Gerardo Arias Odón y voy a compartir con ustedes esta presentación. El tema de los mitos y errores en la elaboración de tesis es una línea de investigación que vengo trabajando desde 1998, cuando publico la primera edición de mi libro titulado Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación, cuyo prólogo tuve el privilegio de que fuese escrito por ese gran investigador y autor también de textos sobre metodología, el doctor Carlos Sabino. Más tarde, en 2001, publiqué una segunda edición de dicho texto, por supuesto, una edición actualizada, corregida, es muy importante considerar eso, y en la cual incorporamos nuevos elementos que esos elementos, les voy a hacer aquí muy claro, no son producto de la imaginación, no, son hechos reales, son sucesos, acontecimientos que se producen durante el desarrollo de las tesis, incluso durante su presentación. Un quinquenio después, ya en el año 2006, publicó una tercera edición, nuevamente corregida, mejorada y ampliada. Ahora, el asunto está, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se ha mantenido esta línea en el tiempo? La línea se mantiene en el tiempo por una razón muy sencilla, porque estos mitos y errores, lamentablemente, persisten, se repiten, se transmiten de una generación de investigadores o de estudiantes a otra generación. Es lamentable, pero repito, estos mitos y errores persisten. Pero lo más grave es que surgen nuevos mitos. En la medida que vamos avanzando en materia, digamos, de nuevos métodos, nuevas técnicas de investigación, un nuevo contexto como el que estamos viendo actualmente, entonces surgen nuevos mitos y errores. En tal sentido, los exhorto a que seamos críticos, a que seamos exhaustivos, a que analicemos, reflexionemos para no incurrir precisamente en errores que muchos de ellos son prácticamente elementales. Bueno, antes de comenzar a desarrollar el mito número 1, vamos a entender por mito en la elaboración de tesis una falsa creencia, es decir, el significado que le estamos dando aquí a mito, a la palabra, al vocablo mito, en este contexto es de una falsa creencia. En otras palabras, se los voy a decir de una manera muy coloquial. Un mito es un embuste que alguien inventó y eso se reproduce.
se reproduce, se reproduce. Pero reitero que es algo erróneo, algo falso, pero que lamentablemente se transmite. Ok, entonces comencemos con el mito número 1. El tipo único de tesis. Sí, bueno, existe la tendencia en muchos doctorados, y no voy a decir de acá de Venezuela únicamente, quizás, probablemente de Latinoamérica, y es que quieren imponer un esquema único, como si todas las tesis fueran iguales. Una metodología única, como si todas las tesis tienen que ser, repito, de una misma modalidad. Bueno, en este sentido, es algo más que conocido, pero no tan aplicado, que existen diferentes tipos de tesis. Comencemos por el área de conocimiento. Es obvio que una tesis de ingeniería no puede ser igual a una tesis de literatura hispanoamericana, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Reitero, una tesis de física, una tesis de bioquímica. Que por supuesto hay algunos elementos comunes, que toda tesis tiene un título, que toda tesis tiene un índice o una tabla de contenido, una introducción, sí, eso es cierto, pero de allí en adelante hay unos elementos estructurales, tanto de forma como de contenido, que distinguen una tesis del área de tecnología de una tesis, por ejemplo, del área de ciencias sociales, de una tesis del área de humanidades. Estamos hablando de distintos tipos de tesis. Entonces no le puedes aplicar el mismo esquema, las mismas normas a todas las tesis. Sería algo absurdo. Ok. Según el enfoque, también es obvio que una tesis de enfoque cuantitativo también difiere significativamente de una tesis de enfoque cualitativo. Y me voy a detener aquí para hacer esta primera crítica. No es que esto no es que yo lo repito, que yo lo imaginé o que me lo contaron. No. Eso es que yo he estado allí metido de lleno, y entonces a alguien en un determinado doctorado, precisamente en los doctorados de educación es donde más ocurre, que entonces se les mete en la cabeza, no, es que todas las tesis tienen que ser cualitativas. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No, sí, que todas las tesis tienen que ser cualitativas. No entiendo la fobia que le tienen a la estadística, no la comprendo. ¿Será porque aparentemente les resulta más fácil? Pero bueno, eso es, repito, eso es un atraso. Un atraso. Así que seamos cuidadosos con eso, seamos vigilantes, por favor. Aquí esos caprichos personales. Y lo peor de todo es que terminan haciendo puras tesis cualitativas que tampoco son tesis. Que tampoco son investigaciones. Pero bueno, ese ya es otro tema. Okay. Y bueno, y por supuesto, según la disciplina. Ya más o menos lo dije al inicio, pues que una tesis de química, de física, es distinto a una tesis de antropología, de historia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí con el segundo mito. El mito del vale todo. Mire, cuando usted se inscribe en una institución universitaria, ya sea para cursar estudios de licenciatura o estudios de posgrado, usted está inmerso en un sistema educativo formal. Repito, un sistema educativo formal, donde hay normas, donde hay reglamentos que acatar. Usted no puede hacer lo que le da la gana. No puedes hacer lo que te da la gana, quieras o no quieras. Ok.
¿Qué tiene que ver eso con la elaboración de tesis? Bueno, muy sencillo, que es que tampoco. Mire, hay gente que pone como excusa, no, que mi creatividad. Sí, bueno, que respetamos tu creatividad, respetamos tu capacidad liberadora, eso lo respetamos. Pero lo que no podemos respetar es que hagas aquí un desastre, un arroz con mango aquí, eso no se puede admitir. Sí se respeta, pero no se admite. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la academia, los posgrados, las instituciones universitarias tienen normas. Muchas instituciones tienen unas normas muy particulares, muy propias. Otras instituciones toman como referencia las normas emanadas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, normas emanadas por el Consejo Consultivo Nacional de Posgrado y el CNU, Consejo Nacional de Universidades, por ejemplo. El mito número 3. Sería interesante analizar el origen, hacer pero una verdadera investigación sobre cómo surge ese mito número 3 del lenguaje doctoral. No, es que llegan y te dicen, no, es que tienes que utilizar un lenguaje doctoral. Yo quisiera saber, ¿será que existe un lenguaje doctoral? ¿Será que entonces los doctores son una clase superior o una élite que utiliza un lenguaje distinto a los maestrantes, a los magíster o a los cursantes de una licenciatura o a los licenciados? ¿Será que el lenguaje doctoral es lo máximo, ¿cómo es? La cúspide de la pirámide? Bueno, en realidad un lenguaje doctoral no existe. Puro embuste, pura necedad. Esas exquisiteces, eso es ridículo. Lo que sí existe universalmente es el lenguaje científico. Repito, y usted va para China, usted va para Rusia, usted va para Estados Unidos, usted va para Francia, para Australia, para Reino Unido, y existe un lenguaje científico. Y el lenguaje científico en todo el mundo, repito, es algo universal. El lenguaje científico es simple, claro, preciso, propio, nunca rebuscado. Mire, aquí tengo que recordar un evento que yo estuve, en el cual yo puse un ejemplo precisamente de un párrafo con una serie de palabras que utilizan en las tesis, y yo más o menos hice allí como una composición con esa pila de palabras rebuscadas, que de paso usted le pregunta a los tesistas, mire, usted en su tesis utilizó esta palabra, ¿qué significa esa palabra? Entonces después no saben. Entonces después dicen que fue que uno los quiso hacer quedar mal en la presentación de la tesis, que uno los quiso hacer pasar el ridículo. Pues no. La labor de un jurado de tesis, de un evaluador, no es ridiculizar. Nuestra labor es formativa. Nuestra labor es educativa ante todo, pedagógica. Estamos para enseñar, para formar. Pero bueno, hay ciertas conductas que son censurables y criticables, por supuesto. Entonces, bueno, en ese texto yo llego y presento ahí una serie de palabras, algo totalmente incoherente. Y bueno, ok, en conclusión, ¿qué es el texto? No lo presento aquí porque ya eso está ya más que... ¿Qué es el texto? Bueno, pura paja, así de fácil. ¿Qué habla del texto? Pura paja. Sin embargo, uno de los presentes del evento quiso justificar eso. Quiso justificar lo que eso pudiera tener sentido en otro contexto. Mire, el único contexto donde puede tener sentido eso es el contexto del absurdo. Del absurdo. Eso no tiene cabida en la academia. Usted puede, digamos, engañar a un grupo con un lenguaje así, y entonces a lo mejor la gente queda asombrada,
¿Por qué? Porque no entendió nada. Pero después cuando viene alguien y se pone a analizar el significado de lo que usted dijo, y se da cuenta que usted no dijo nada, que lo que dijo fue pura paja, bueno, entonces allí usted queda al descubierto. Bueno, vamos con el mito número 4, el mito epistemológico. Bueno, aquí voy a ser muy prudente y también muy pausado. ¿Para qué? Para que no se malinterprete. Porque también me ha ocurrido que después salen a decir, no, que el profesor Frías dijo esto, que... No, un momento. No tergiversen mis palabras, que de todas formas esto queda grabado. Mire, la epistemología, sí, es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento científico. Y es una disciplina muy importante. Reitero, la epistemología, también llamada teoría del conocimiento científico, es una disciplina muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? Es muy importante saber epistemología. Pero bueno, aquí en Venezuela parece que recientemente imagínense, una disciplina que viene de por allá de la antigua Grecia, repito, de la edad antigua. Entonces resulta que aquí en Venezuela como que la descubrieron recientemente. Y entonces la agarraron con la epistemología, pero no, la epistemología. Como que la agarraron con furia. Y yo digo, bueno, pero mira, un momento, ¿cuál es el fetichismo? ¿Cuál es la adoración? Bueno, mira, vamos aquí a ser claros. Si usted va a hacer una tesis, digamos, sobre las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, sí, como no, usted tiene que saber epistemología, así como también tiene que saber gramática. Tiene que saber cómo escribir, claro que sí. Okay. Pero su tesis es sobre las tecnologías de la información y la comunicación aplicada al campo educativo. Entonces, no insista en hacer un capítulo de 50 páginas de epistemología, cosas que ya esas se saben y cosas que usted lo que hace es repetir lo que dijeron los demás, cosas que no le aportan nada nuevo a su tesis, absolutamente nada. Y que lo que van a hacer, repito, es dispersar. Porque entonces usted se está saliendo del tema. Usted está saliendo del tema. ¿Me explico? Y eso, repito, eso no lo digo yo. Mira, tengo argumentos basados en fuentes válidas, confiables y consenso de autores. Porque ustedes dirán, profesor, pero eso es porque usted lo dice. No es porque lo digo yo. Por el amor de Dios. Reitero, hay todo un grupo de investigadores, de autores que han publicado al respecto y que sustentan lo que yo estoy diciendo acá. Lo que yo estoy diciendo acá es producto esencialmente de las comunidades científicas y académicas. No es mi opinión. Hablando de epistemología, recuerden que, no me acuerdo si era Platón, como que era, que él hablaba, ¿cómo era? De la doxa. La doxa es la simple opinión, la opinión sin base. Y la episteme, que es la ciencia, el conocimiento probado, el conocimiento con argumento, sustentado en argumento. Entonces aquí yo procuro, en estos eventos, no venir con opiniones, sino transmitir episteme. Sí, porque es que yo veo que la gente utiliza la palabra episteme, también la tienen de sopa. La agarraron de sopa. Y entonces a todos le ponen, no, que tal cosa, consideraciones epistémicas. No sé qué cosa epistemológico. No sé qué cosa ontoepistemológico. Y entonces repito, cuando tú le preguntas a la gente, mire, ¿qué significado le están dando ustedes allá a la palabra epistémico? Entonces después no saben. O, como dicen popularmente, pues, se vuelven un 8.
Entonces, para concluir este mito, la epistemología sí es una condición contribuyente. Te ayuda para investigar, pero no es indispensable. Hay miles, para no exagerar, miles de científicos que toda la vida han hecho investigación en su área, en su disciplina, y de repente no tienen mayor conocimiento de epistemología. ¿Por qué? Pues ellos se dedican a lo suyo, zapatero a sus zapatos. Y en segundo lugar, la epistemología tampoco es la panacea. O sea, porque tú con la epistemología tú ni recoges datos, porque eso no son herramientas para recoger datos, ni tampoco analizas datos, no, repito, la epistemología sencillamente es otra cosa. Pero bueno, aquí agarraron que si la matriz esa, y entonces basado en las preguntas de Lincoln y Guba. ¿Cómo es la pregunta ontológica? Que ¿cuál es la naturaleza de la realidad? La pregunta epistemológica, que ¿cuál es la que se deriva del anterior? Que ¿cuál es la relación sujeto-objeto? Y la pregunta metodológica, que se deriva de las dos anteriores, por supuesto que si tú tienes una concepción de la realidad y eso deriva en una relación sujeto-objeto, eso por supuesto también se traduce en unos métodos específicos. Ahora, hay otros autores que señalan que eso no tiene nada que ver, porque tú puedes estar ubicado en un paradigma y eso no te impide que tú utilices otro método, chicos. Pero bueno, eso es otra discusión aquí que... Pero bueno, ok. Y lo otro es lo siguiente, miren. Este mito, por eso me voy a extender aquí un poquito. Sí, yo he sido tutor de tesis doctorales, entonces de pocas. Tengo que reconocer que han sido pocas. Yo me ocupo más bien de otras cosas. Entonces llegan y me dicen, profesor, ¿para qué yo tengo que poner un capítulo aquí como de 40 páginas de epistemología y esto y lo otro? Tal? Y yo llego y le digo, mira, pero ¿qué tal si revisamos algunas tesis de España o de México, tesis doctorales? Pero no cualquier tesis, vamos a buscar tesis galardonadas. Y entonces conseguimos una tesis, después yo la compartiré, una tesis que en su disciplina, en su área, fue galardonada como una de las mejores tesis del mundo, ¿ok? Y por ningún lado aparece ningún capítulo de epistemología, así que dejémoslo hasta ahí. Ahí se los dejo. O sea que repito que estas cosas, ustedes no han visto la frase esa en las redes sociales que dice solo en Venezuela. Bueno, yo voy a pensar que solo en Venezuela. Y continuamos con el mito 5. Bueno, también porque aquí cuando la agarran con una cosa, miren, aquí de repente hay cosas negativas y hay una gran cantidad de personas que lo toman como positivo y viceversa. ¿Cómo es que dijo este señor? El mundo al revés. ¿Cómo es que? Galeano, Eduardo Galeano, el mundo al revés. Bueno, algo así. El asunto está en que igual aquí la palabra receta la satanizaron. Yo no sé si fue que la asociaron con receta de cocina y yo no sé si es que están en contra de los cocineros. Una cosa tan seria como es la alimentación. Y entonces aquí satanizan la palabra receta. Incluso las recetas también se dan en el campo de la medicina. Lo que pasa es que hay gente que dice, mira, es que aquí el médico me dio un récipe. Chico, te dio una receta, vale, una receta fue lo que te dio el médico. Ok, entonces, según la Real Academia Española, receta significa procedimiento adecuado para hacer o conseguir algo. Aquí en Venezuela lo que pasa es que entonces llegaron unos señores supuestos, fíjense bien, supuestos epistemólogos y resultaron ser un fraude académico. Eso es lo que resultaron. Y no los menciono porque entonces después llega aquí, como repito, como aquí en Venezuela, como son las cosas, entonces después sale la gente más bien a
Sale corriendo a consultarlos y después entonces a seguirlos, porque así son aquí. Así son, y si no, vean el campo político. Entonces yo prefiero más bien no mencionarlos. Pero esos señores empezaron y que no, que las recetas, que la metodología, que eso afecta a las investigaciones. O sea, embustero, que tú no hiciste nunca una investigación, nada. Lo que hicieron fue caerle embuste a la gente, pero repito, lo más grave no es el embuste. Lo más grave es que la gente se cree el embuste. Entonces, fíjate lo que dice aquí, procedimiento adecuado para hacer o conseguir algo. No lo digo yo, lo dice la Real Academia Española. Entonces, efectivamente, en la investigación, claro que hay recetas, claro que hay procedimientos adecuados para lograr tus objetivos. Claro que sí. Ojo, lo que no existe es una receta única. No existe una receta única. Y por supuesto, la receta mágica tampoco existe. Con respecto al mito número 6, no se puede publicar resultados parciales de la tesis. Repito, no se puede publicar resultados parciales de la tesis. Bueno, volvemos a lo mismo, solo aquí en Venezuela. Mire, es cierto que la tesis debe ser inédita. Es cierto, eso es cierto. ¿Qué significa inédito? Que la tesis, como un todo, una tesis será ¿cuántas? 200 páginas, con todos sus objetivos, con todos sus resultados y sus conclusiones. Eso no se puede publicar antes de ser presentada ante el jurado examinador. Debe ser inédita. Tampoco, si usted va a presentar una tesis a nivel doctoral, es obvio que esa tesis, esto es obvio, que esta tesis no pudo haber sido presentada antes, digamos, a nivel de maestría. No, eso no se debe hacer. Pero yo estoy hablando es del mismo trabajo. Del mismo trabajo. Y aquí en el mito dice claramente resultados parciales. Y entonces digo que solo en Venezuela, porque resulta que es que en países desarrollados, y vuelvo otra vez al tema de España. Usted dirá, profesor, ¿por qué cita tanto a España? ¿Por qué? Yo insisto, primero, bueno, porque entiendo el idioma, para empezar por ahí. Y en segundo lugar, porque España es una potencia en cuanto a producción científica se refiere. Según el ranking Simago, España está ubicada en el 10º lugar, por encima de Australia, de Rusia y de Corea del Sur. Sácalo por ahí. Repito, 10º lugar de todos los países del mundo. Entonces, España, reitero, es una potencia. Y hay que seguir ejemplos de los buenos, de las potencias. Bueno, ellos en España, repito, más bien exigen que usted publique los resultados parciales de la tesis en artículos. Y hablando de eso, ¿qué pasa aquí en Venezuela? Bueno, sí, que también hay un requisito, que es que los estudiantes tienen que publicar un artículo arbitrado para poder obtener el título de doctor. Pero eso ya sabemos que casi no se cumple. Y no se cumple porque nosotros hicimos una investigación. No voy a mencionar a mis otros coautores, pero nosotros hicimos un estudio. Y entonces, bueno, ¿cómo es posible que fulanito se graduó de doctor y dónde está el artículo publicado? Resulta que es que le dieron una carta, que el artículo está en espera, que el artículo va para el número 2 de 2024. Entiendo. Bueno, pero aquí el asunto, repito, es que usted sí puede publicar resultados parciales de la tesis. Porque esos resultados parciales de la tesis no son iguales a la tesis. Repito, no son iguales a la tesis. Un artículo de 15 páginas no puede ser igual nunca a una tesis completa de 200 páginas. A lo sumo, en un artículo de investigación, usted podrá desarrollar un solo objetivo de la tesis. Por lo tanto, los resultados no van a ser iguales a los de la tesis en conjunto y las conclusiones tampoco. Entonces usted allí no está violando el carácter inédito, no lo está violando para nada.
Más bien, como dice pues allá en España, las publicaciones previas de revistas arbitradas respaldan la versión final de la tesis. Por cierto, tengo una sobrina también que obtuvo su PhD en Ingeniería de Materiales allá en Suecia, Estocolmo, la Universidad de Estocolmo en Suecia. Y ella, bueno, antes de presentar su tesis, en el libro de la tesis están incluidos los artículos o papers, como ella le dice allá, los papers publicados antes y todos relacionados con la misma línea de investigación. No tiene sentido que yo me ponga a publicar de otros temas y después la tesis de otro tema. ¿Qué es eso? Pero bueno, se han visto cosas. Entonces, esto lo digo porque entonces llega alguien y entonces ve que el estudiante, el tesista doctoral, publicó un artículo arbitrado en una buena revista y entonces llega y después dice, no, mira, que es que esta tesis no es inédita, no puede ir a presentación porque ya tú publicaste un artículo. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Pero bueno, precisamente estamos aquí luchando precisamente por mejorar la calidad de la educación y no incurrir en esas. No tengo calificativo. Con respecto al mito número 7, no se puede citar referencias con más de 5 años. Bueno, mire, voy a decir lo siguiente. Tengo esta guerra desde 2014. Repito, desde 2014, cuando presenté una ponencia en un evento en el Instituto Pedagógico de Maracay, Rafael Alberto Escobar Lara, 2014. Luego, con base en esa ponencia, fíjense bien, basado en esa ponencia, yo escribí un artículo. Y el artículo fue publicado en la revista Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, que está en el Etsy de la Web of Science. Ok, mire, eso es no solo que es falso, eso yo lo puedo discutir en cualquier escenario. Existe una disciplina que se llama bibliometría. Bibliometría. Lo que pasa es que esa disciplina aquí en Venezuela, imagínense, aquí hay solamente, creo que la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia. Y entonces, bueno, y en una UPT allá en Lara, el estado Lara, que hay en la carrera de Ciencias de la Información. De resto, aquí no se imparte bibliometría en todo el territorio nacional. Y entonces, si tú no sabes bibliometría, ¿cómo te vas a meter con eso de los 5 años y todo lo otro? Por el amor de Dios. Te dirán, profesor, no meta a Dios en esto. Sí, es verdad, pero bueno, es que no hallo a quien. Y repito, esta campaña la tengo es a nivel latinoamericano. Y hemos tenido unos éxitos, sobre todo en Latinoamérica. Aquí en Venezuela es donde todavía existe esa resistencia. Mira, pero lo más interesante, con una de mis tesistas, es que ella me dice, no, es que allá me exigieron que la referencia tiene que ser de 5 años. Y entonces yo llego y le digo, mira, con mucho respeto, ¿me puedes indicar el nombre del profesor? Sí, es fulanito de tal. Y yo le digo, bueno, simple, vamos a buscar la tesis doctoral de él. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que ni una referencia tenía de 5 años o de menos. Ni una. Todas eran con mucho más de 5 años. Ah, pero no exija lo que no puedes cumplir. Señores, mire, en ciencias como la biología, la química, áreas, disciplinas, temas como la genética molecular, la tecnología aeroespacial, claro, en esa disciplina el conocimiento avanza rápidamente. Ahorita con la cuestión del COVID, bueno, miren, usted se busca ahí los artículos de COVID, todos son de 2020 a 2021. Ah, porque el tema se puso de moda. Pero si usted busca antes de la pandemia, los artículos de COVID eran más que todo del 2013, 2014, por ahí. ¿Ok? Entonces eso depende de muchos factores. Repito, en esas áreas como genética molecular, bioquímica, tecnología aeroespacial, por supuesto que el conocimiento avanza mucho más rápido. Pero en áreas como historia, educación, ¿qué piensa la gente? Que aquí en Venezuela se hacen investigaciones así como si fuese una maquinita. No, aquí no se produce así tanta investigación. Y menos ahora con esta crisis, con esta situación, menos.
Entonces no pretendas que vas a conseguir antecedentes porque de 5 años, porque reitero, eso es falso. Estudios bibliométricos lo demuestran. Esto lo podemos dar solo para una conferencia. Así que me pongo a la orden. Ok. Bueno, ya hablamos de los 7 mitos. Vamos ahora con los errores. Por cierto, mire, y siguen surgiendo mitos por allí. En estos días, mira, es que lo peor de todo es que ahora los mitos se transmiten por las redes. Porque entonces la gente ve las publicaciones en Facebook o en Instagram y entonces se creen todo lo que dicen. Mira, lo de los verbos de la taxonomía de Bloom, por el amor de Dios, repito, eso ya debió haber quedado clausurado. Que algunos verbos de esa taxonomía se pueden utilizar como verbos, como en objetivos de investigación, sí es cierto, sí es cierto. Pero repito, la taxonomía de Bloom fue hecha para una cosa, para unos fines. Para objetivos educativos, objetivos instruccionales, objetivos de aprendizaje, como le quiera decir. No para objetivos de investigación. Ajá. Y en estos días me llegó otra que entonces ahora, fíjate, primero lo agarraron con lo de la epistemología, ahora lo agarraron con lo del estado del arte. Repito, una cosa pero tan vieja, tan vieja, tan vieja, tan vieja. Yo aquí tengo un libro que habla del estado del arte y el libro ya está amarillo, lo viejo que es. Bueno, pero entonces ahora no voy a decir las instituciones por cuestiones de ética, pero entonces le agarraron. No, usted tiene que poner un capítulo con el estado del arte. Ajá, y además usted tiene que decir qué es un estado del arte. Fíjate esa, usted tiene que decir qué es, como si eso no se supiera. Por favor. Bueno, déjalo así. Vamos con el error número 1. Seleccionar un tema del cual no se tenga conocimiento previo. Sí, bueno, este es un grave error. He visto tesistas que uno le pregunta, mire, ¿cuál va a ser su tema? Y me dicen neurociencia. Y yo le digo, ¿pero tú sabes algo de neurociencia? No, entonces. No, chico, vale, tú tienes que investigar sobre un tema que tú conozcas, un área en la cual tú te hayas formado durante muchos años. Si tú conoces un tema y lo conoces en profundidad, tú sabes cuáles son los aspectos que ya han sido investigados y cuáles son los vacíos en el conocimiento o preguntas que están por responderse. ¿Qué es lo que falta por investigar? Pero si tú no conoces el tema, bueno. Evita escoger temas porque están de moda. Bueno, este error número 2 tiene relación con el anterior. Escoger un método del cual no se tiene conocimiento ni experiencia en su aplicación. Y entonces me adelanto y les digo, evite seleccionar métodos ajenos a su disciplina. Mira, insisto, imagínate que yo llegué y toda la vida me formé en química o biología, trabajando con el método experimental. Entonces de la noche a la mañana se me ocurrió que yo ahora voy a trabajar con el método fenomenológico. No vale, no hagas eso. No incurras en ese error. Tendrías que entonces que formarte durante varios años en el método fenomenológico, saber en qué consiste, adquirir experiencia en su aplicación. De resto estás condenado al fracaso. A lo mejor apruebas la tesis, pero eso no quita que, que haya hecho allí cualquier barbaridad. Entonces, reitero, igual, si usted estudió literatura hispanoamericana y entonces su método es el análisis literario, y entonces de la noche a la mañana usted dice que no, que usted va a hacer un método experimental de 4 grupos de Salomón, es la cosa. Yo digo, ¿y en qué tiempo aprendiste tú? Mire, una de las cosas es que en los doctorados y en las maestrías, en un semestre, fíjense bien, en un semestre dan todos los métodos. Entonces es imposible que tú aprendas a, digamos, a desarrollar bien un método con solo 16 semanas de clase. ¿Qué es lo que se requiere allí? Que tú tengas una formación previa, una experiencia preliminar, una experiencia anterior. ¿Ok?
¿De acuerdo? Porque de lo contrario, reitero que sí, porque es que entonces, fíjate cuántas personas no, profesor, mándeme algo del método fenomenológico, mándeme algo, mándeme un PDF, mándeme una guía, mándeme un libro sobre el método fenomenológico. Pero yo, ¿y por qué tú vas a trabajar con eso de la noche a la mañana? Bueno, cada quien con su tema. Bueno, el error número 3 referido a la terminología. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Que existen muchos textos, muchos manuales de metodología de la investigación y en algunos se hace un uso apropiado, en otros se puede hacer un uso no tan apropiado de la terminología. Por eso yo insisto mucho en acudan al diccionario de la Real Academia. Acudan al diccionario de la Real Academia. Hay gente que me dice, no, es que hay que buscar un diccionario especializado. Bueno, está bien, búscate el diccionario de filosofía, pues, de Ferrater Mora. O el diccionario de metodología de la investigación de Tamayo, de Mario Tamayo y Tamayo, entonces. ¿De acuerdo? Hay varios diccionarios de metodología. Bueno, el asunto está en que, sí, a veces usan términos inapropiados y a veces también se censura a los tesistas porque que utilizó mal un término. Entonces lo mejor es acudir, fíjense bien lo que dice aquí, terminología en cuyo significado coincidan varios autores. Porque por ejemplo entonces piensan, no, que es que método y metodología, que claro que no es lo mismo método y metodología, pero, repito, hay distintas posiciones de los autores, de los diccionarios. Por ejemplo, es cierto que el método es el camino, la vía para lograr un objetivo. Ok, de acuerdo. Y metodología, o sea, esa raíz que viene de logo, metodología no es otra cosa que el estudio de los métodos. De acuerdo, eso es verdad. Pero además, metodología tiene otras acepciones. Y entonces metodología, por ejemplo, también significa, también se utiliza como un conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan en una investigación. ¿Cuál es el problema? Pues, repito, busquen el diccionario, pero es que la gente, y el diccionario está gratis en internet, por favor, busquen el diccionario. Okay, pero para que ustedes vean, entonces de repente tú ves el libro de Corbin y Strauss, y entonces ellos al término metodología le dan otra connotación allí, ¿ves? Pero eso es ya muy particular. Yo estoy hablando aquí de coincidencia de varios autores. Ajá. ¿Qué otro caso interesante? Sí, porque la gente empieza, no, que eso no es un tipo, que es un diseño, no, que no es un enfoque, que es un paradigma, no, que no es un enfoque, que es perspectiva. Y yo, por favor, no me está ocupando de esas tonterías. Esa es una de las razones por las cuales la investigación aquí en Latinoamérica no avanza como en los países desarrollados. Porque todavía nos ocupamos, mira, pierden horas, años discutiendo eso. Que si es enfoque, que si es un paradigma, que si es una perspectiva, que si es una postura. Por favor. Y después entonces tú le preguntas, mira, pero ¿dónde está la tesis? Ay, no la he terminado. ¿Dónde está la investigación? No, es que ya yo... Bueno, y entonces, ¿cómo quedamos allí? Así que recomiendo precisamente el consenso, la coincidencia pues entre varios autores. Miren, en estos días también en las redes, lo tengo por aquí en una lámina, después yo les preciso. También una chica diciendo que el verbo analizar, que no se podía utilizar, que eso no era un objetivo, que esto con lo otro, no voy a decir de qué país. Y bueno, fíjate bien que yo decía, participo, no participo, hago mi comentario, no hago mi comentario. Por último yo dije, no, yo no puedo dejar pasar esto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no
le transmití una opinión mía. No, yo le transmití episteme, conocimiento científico probado. Le mandé la tesis esa que fue premiada como de las mejores tesis del mundo. Se la mandé y allí la tesista utiliza ahí el verbo analizar. ¿Y cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema? Utiliza el verbo analizar en su objetivo general. ¿Y cuál es? O sea, por favor, pero es que cada día inventan más cosas, más. Yo digo, bueno, si la gente fuese tan creativa y que de verdad aportaran esto en función de la ciencia y del desarrollo, nuestro país estuviese mucho mejor. Así que muchas gracias por la atención brindada y quedo a su total disposición para, fíjense bien, para responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Miren, hubo un evento por allí donde una joven también pidió la palabra y entonces ella llega y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y resulta que bueno, yo tenía una participación limitada en cuanto a tiempo, porque uno también tiene que salir aquí a trabajar para poder comer, porque imagínate, yo estaba limitado en cuanto a tiempo y entonces yo llego y le pregunto, mira, pero dime cuál es tu pregunta. Dime qué es lo que tú quieres saber, qué es lo que tú quieres que yo te responda. No, que estas son mis reflexiones. Bueno, o sea, con el debido respeto, yo te puedo escuchar una breve reflexión, pero no puedo. Para la próxima hacemos una conferencia tuya y así todo el que quiere escuchar tus reflexiones te escucha a ti. Sí, yo soy en esto muy amplio, muy demócrata, pero entonces, por favor, que sean preguntas precisas, preguntas muy concretas. ¿De acuerdo? Y yo estoy dispuesto también a compartir los materiales que van a servir aquí de argumento, de sustento, de base. Es decir, la verdadera episteme, conocimiento probado, conocimiento científico. En contraposición con la doxa, que no es otra cosa que la simple opinión. De nuevo, muy buenos días y muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.